Bueno, chicos, ¿arrancamos? ¿Sí? Mirada, diga, ¿todo bien? Bueno, a ver, vamos a ver rapidito un poco de lo que es el núcleo de transporte. Les decía, una de las primeras cosas que sucedió cuando entré acá fue que de esta materia volaron la parte obligatoria de este contenido. Para mí, debería seguir siéndolo, es algo bastante útil, bastante utilizado. Pero bueno, acá estamos, ¿sí? Lo vamos a ver un poco de manera testimonial, vamos a explicar para qué sirve, ¿sí? Y por supuesto también se puede correr un USB, así que el día de mañana, por lo menos que tengan la base, ¿sí? Se tienen que utilizar para saber cómo se usa, ¿no? Más o menos, ¿qué es? Digamos, fíjense, la empresa de la Quesera del Norte, otra vez nos matamos ¿no? El nombre de las empresas, tiene 3 plantas que elaboran un determinado producto que debe embarcarse a 4 centros de distribución. Las plantas de Junín, Tres Arroyos y Olavarría producen 12, 17 y 11 embarques al mes. ¿Sí? Pero estos. ¿Sí? Cada centro de distribución necesita recibir 10 embarques al mes. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que nos están diciendo acá? Bueno, cada una de estas plantas puede producir una determinada cantidad de embarques. Y eso lo vamos a traducir en la oferta, ¿sí? Que esas fuentes pueden entregar. ¿Se entiende? ¿Sí? O sea, la planta de Junín puede entregar 12 embarques.
¿Sí? Bueno, esto lo solemos llamar con la letra S de supply, ¿sí? Que es lo que estas plantas pueden ofrecer, ¿sí? Son 12, 17 y 11 embarques. Eso es lo que pueden ofrecer. Ahora, cada uno de esos centros de distribución, fíjense, necesita recibir 10 embarques al mes. O sea que son 10, 10, 10 y 10. ¿Sí? Esos 10 embarques que cada planta necesita recibir es lo que cada centro de distribución demanda o no. ¿Sí? Que son las de subir. ¿Cuánto da 12 más 17 más 11? 40, ¿sí? Lo mismo que la demanda. Suponemos un balance ahí, ¿sí? Que todo lo que las plantas producen va a ser absorbido por los centros de distribución y a su vez todos los centros de distribución van a absorber lo que produzcan las plantas. Eso sabemos que en la realidad es medio caótico, ¿sí? Empecemos a hablar entonces, por favor, si no, muy temprano para... Entonces, ¿cuál va a ser la idea del método? El método lo que nos va a decir es, de lo que pueden producir estas plantas, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a transportar a los centros de distribución? ¿Sí? ¿Qué cantidades? De manera de minimizar el costo, ¿sí? Porque como ustedes podrán imaginar, este 800 es lo que sale enviar un envío, realizar un envío de la planta de Junín, ¿sí? Al centro de distribución 1. ¿Se entiende? Eso. ¿Sí? Esta es una materia de costos. ¿Cuánto sale ir de Junín al centro de distribución 1? ¿Cuánto sale ir de Junín al centro de distribución 2? ¿Cuánto sale de Junín al centro de distribución 3? Y así, ¿no? Sucesivamente. ¿Sí? Bien. Hasta acá es un poco cómo está planteado el ejercicio. ¿Sí? Entonces, nosotros acá vamos a tener las ofertas, ¿sí? De cada una de las plantas, que son 2 embarques, 17 embarques y 11 embarques, ¿sí? Y las demandas de cada uno de los centros de distribución, que son 10, 10, 10, ¿sí? Bueno, ahora sí, vamos a apagar esto. Bueno, ¿qué les parece? ¿Habrá alguna posibilidad de maximizar un beneficio en este tipo de procedimiento? No, en realidad lo que estamos haciendo es tratar de minimizar el costo de transporte, ¿sí? Cosa que, nada, o sea, el costo de transporte en muchas compañías, sobre todo las que son grandes, es mucha plata. No sé, hemos llegado a ahorrar 2 palos de bache, 2 palos verdes de bache, ¿no? Estando algo parecido a esto, digo. Pero entonces, ¿qué crees? ¿Se puede minimizar los costos? Sí, o sea, la idea es que minimicemos el costo de transporte. Entonces, ¿cómo voy a armar mi costo, mi función Z? Que da, por supuesto, lo que más me interesa. ¿Sí? Entonces, vamos a pensar. La idea es que si yo envío una unidad de la planta 1 al centro de distribución 1, ¿cuánto voy a gastar? 800 pesos. Entonces, esto van a ser 800 por la cantidad X que envíe de la planta 1 al centro de distribución 1. ¿Sí? El primer 1 indica la fila y el segundo 1 indica la columna. ¿Sí?
después el sobrante no pasa al otro centro de distribución y pasa No. La idea del método de transporte es que no hay sobrante. Que todo lo que ofrecen las plantas lo absorben los centros de distribución. Claro, pero vos si haces envíos de 10 y Sí. la planta de 10 te quedan 12 de esa planta, no pasa al centro. Yo las puedo distribuir estas 12 como a mí se me cante, ¿sí? En los centros de distribución. Eso lo va a decir WinUSB después. O sea, cada punto sería un equilibrio. No importa cuál sea. Sí, sí, cada solución va a ser un equilibrio. Entonces, sí, el primer uno indica la planta, el segundo uno indica el centro de distribución, ¿sí? O la fila de la columna. Esta es una notación matricial que acá, no sé si ustedes en algún momento la habrán visto, pero bueno, claro. Bien, entonces lo mismo va a pasar de la planta 1, ¿sí? Al centro 2, de la planta 1 al centro 3. O sea que si queremos construir la función z, en este caso, vamos a tener que escribir todos los valores de costos. Y es medio denso, pero... Sí, sí. Eso escribo todo. O sea, arreglarlo. Sí, es relato. Pero no pasa nada. No pasa nada, escribir no muerde. Bueno, ahí está toda la función. ¿Sí? Queda largo, pero fíjense que tiene una lógica, ¿no? Es 800 por el x11, que es la cantidad que voy a enviar del centro 1, de la planta 1 al centro de distribución 1. ¿Sí? El 1300 por el x12, que es de la planta 1 al centro de distribución 2, y así voy construyendo siempre por fila. ¿Sí? ¿Y qué es lo que quiero hacer con esta función z? La quiero minimizar, ¿sí? Quiero minimizar el costo. ¿Sí? Esa va a ser mi función objetivo, o sea, y tiene sentido. ¿Por qué tiene sentido? Porque sea lo que sea que yo envíe de cada una de las plantas a cada uno de los centros de distribución, voy a querer que estos costos, ¿sí?, estén minimizados. O sea, voy a tratar de ver la forma de gastar menos plata, siempre. ¿Sí? Bueno. Pero, esto lo va a ver solo. ¿Por qué? Porque, como vimos en los ejercicios de programación lineal, yo no puedo mandar esto irrestrictamente. Por ejemplo, yo le puedo mandar al centro de distribución 1 las 12 unidades de la planta 1. No, porque este solo puede recibir 10. Las 12 en partes, digamos, ¿no? Supongamos un pallet o lo que sea. No puedo mandarle los 12 porque esta planta puede recibir 10. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, acá también vamos a tener, esto va a quedar sujeto a las restricciones. ¿Sí?
vamos a tener diferentes restricciones. Acá, en el WinQSB no va a hacer falta escribir las restricciones porque ya WinQSB te pide que ingreses los datos exactamente así. ¿Sí? Pero las restricciones matemáticas están. ¿Cuáles son esas restricciones? Que las cantidades que yo envíe, ¿sí? LSI. Las cantidades que yo envíe, sí. Las cantidades, o sea, y esto sería, ¿no? Si esto es el SI, esto es S1, esto es S2 y esto es S3. ¿Se entiende? ¿Sí? Al igual que esto es D1, esto es D2, esto es D3, y eso es D4, ¿sí? Las demandas también son restricciones. Hablo de los autos. Entonces, las primeras restricciones que vamos a tener son las restricciones de oferta. O sea, la cantidad que puede enviar cada planta, perdón, la cantidad que puede enviar la planta 1, ¿sí? Tiene que ser igual a 12. Pero lo tiene que distribuir entre los 4 centros. ¿Estamos de acuerdo? O sea, eso es lo que estamos pidiendo, que no le mandes solamente a uno, ¿sí? Sino que entre los 4 pueda sumar 12. O sea que esta primera restricción sería x11 más x12 más x13 más x14 tiene que ser igual a 12. Después el WinQSB va a asignar como le parezca cómo se reparten esas 12. ¿Sí? O no puedo entregar ni más ni menos que 12. ¿Sí? Porque es lo que supuestamente la planta va a fabricar. ¿Sí? Bueno, lo mismo va a pasar con estas dos. Sería la misma restricción corrida una fila para abajo. Acá no tenemos que poner que tiene que ser menor o igual. No. Siempre igual. Ahí la tenemos. Chicos, por favor, ¿podemos hacer media hora de silencio? Muchachos, hacemos media hora de silencio, por favor. ¿Sí? Es bastante cansador. Bien. A ver, acá me preguntaba por qué no debería ser mayor igual o menor igual, es decir, como hacíamos en los ejercicios de programación lineal. Y la respuesta es que lo que estamos suponiendo es que el método lo que va a hacer es repartir todo lo que las plantas producen en todo lo que los centros de distribución necesitan. ¿Sí? Entonces, la planta no va a poder enviar menos que 12, porque suponemos que no tenemos, por ejemplo, no sé, un galpón para poder almacenar lo que sobra. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, por eso es igual. Es igual porque hay que entregar las 12. Entre los 4 centros de distribución hay que entregar las 12, los 12 embarques, ¿sí? Que esa planta necesita entregar. Bien, esas serían las restricciones estas son las restricciones de demanda, de oferta, perdón, ¿sí? O sea, tengo que ofertar esto y los centros de distribución lo tienen que sí o sí agarrar. ¿Sí? Supongo que no hay manera de que eso no pase. Estas son las restricciones de oferta. Pero a su vez vamos a tener lo que son las restricciones de demanda. O sea, por más que este centro de distribución quiera, no puede recibir más de 10 o menos de 10. ¿Sí? O sea que si justo a mí lo que me convenía es mandar 3, 3 y 9, ¿sí? Me voy a pasar de las 10 que el centro de distribución puede recibir. Entonces eso va a generar nuevas demandas, que es que la cantidad 1.1 y la cantidad 2.1 y la cantidad 3.1, ¿sí? Tienen que ser igual a 10, sí o sí.
Entonces, Son otras restricciones. son otras que son las restricciones de los centros que van a recibir la demanda, ¿sí? ¿Sí? ¿Se ve? Esas son las restricciones de la demanda, o sea, esto es lo paso anterior, fíjense, X11 es la cantidad que envío del centro 1 de la planta 1 al centro 1. X21 es la cantidad que envío de la planta 2 al centro de distribución 1. ¿Sí? X31, ¿sí?, es lo que envío de la planta 3 al centro de distribución 1. O sea, estos tres casilleros sumados. ¿Me siguen? ¿Sí? Si yo sumo la cantidad que envío de estos tres casilleros, sí o sí tiene que ser igual a 10. ¿Sí? Perdón, en este caso, no, claro, es igual a 10. ¿Sí? ¿Por qué tiene que ser igual a 10? Porque yo necesito que las demandas estén cumplidas. ¿Sí? Bien, ¿se entendió hasta acá? Sí. ¿Sí? Más o menos. Bien. Esto sería la formulación del problema matemático, ¿no? Bueno, ahora lo que vamos a hacer con esto es que WinUSB nos dé la Magic Answer, ¿sí? O sea, en todos los casos que tengamos va a ser por equilibrio o en un caso en el que la fuerza se van a implementar de demanda. Lo que hace viable que el método de transporte sea así como lo estamos viendo es que justamente sea una situación de equilibrio, ¿sí? Donde toda la demanda es absorbida toda la oferta es absorbida por la demanda, ¿sí? Y toda la demanda puede ser satisfecha por la oferta, porque si no eso quedaría desbalanceado, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? O sea, estamos en el caso de siempre se asume que podemos balancear algunas cantidades y no hacer. Exactamente. Como se podrán imaginar, esto en la realidad no es muy posible, ¿sí? Pero siempre hay un gris. Por ejemplo, quizá la planta 1 fabrica 12, ¿sí? Pero yo le puedo pedir que fabrique 10. Digo, hay alguna manera siempre de acomodar los números de manera de tratar de correr una simulación posible y usar la herramienta. ¿Sí? Yo de hecho la utilicé en su momento. Y fue bastante utilidad para saber qué viajes sí, qué viajes no. Bueno, nada, la verdad a mí me sirvió. Después, bueno, cada uno ahí hace lo que puede. Bueno, bien. No, te caí. Bueno. Bueno.
A ver. Ahí está. Bueno. Entonces, la resolución del ejercicio la van a cargar, o sea, la deberían cargar en Win USB. Yo le voy a mostrar cómo se resuelve. Tipo, ¿no? Utilísima satelital, que está, ¿no? Poniendo dulce de leche arriba de una galletita, puede ser una torta de 10 pisos. Bueno, lo mismo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que este es son los diferentes modelos? ¿Sí? Son los diferentes modelos que tiene Win USB para trabajar. ¿Sí? Nosotros tenemos un programita, ¿no? Que parece MS2 y qué sé yo, y decimos, nada, qué huevada este programa. La realidad es que tiene 1 millón de aplicativos. De hecho, tiene más aplicativos de lo que ustedes ven en la carrera y de lo que yo vi en mi carrera. ¿Sí? Cosas que no, yo ni sabía que tenía. Bueno, si entran en el módulo de Network Modeling, ¿sí? Les va a aparecer un cuadrito muy similar al de programación lineal. Le ponen que pueden hacer Network Flow, Assignment Problem. Assignment es el problema que voló, ¿sí? Un problema de transporte, de flujo máximo. Bueno, tienen que hacer millones de cosas. Le ponen que es un problema de transporte, por supuesto quieren minimizar, que lo van a poner en forma de hoja de cálculo, en Spreadsheet Matrix Form, y ahí cargan. Fíjense, ¿qué nos pide? Nos pide el número de fuentes, o sea, el número de plantas, ¿sí? Que son las que van a entregar la oferta, y el número de destinos, que en este caso son 4, ¿sí? Porque tenemos 4 centros de distribución. Bien. Bueno, fíjense que tal cual yo lo escribí en el pizarrón, es como lo pide WinUSB. ¿Sí? Esta es la matriz de costos. Y acá tenemos la oferta repartida entre la demanda. Bueno, le dan al tipito, ¿no? Que corre. Y les aparece, ¿sí? Les aparece este cuadrito, parecido al que teníamos en los ejercicios de WinUSB, ¿sí? Fíjense, ¿cuál es la solución óptima? De la planta 1 al centro 3 voy a enviar 2. ¿Sí? De la planta 1 al centro 4 voy a enviar 10. Acá están las 10, ¿sí? Las 12, ¿sí? De la planta 1. ¿Sí? Bueno, y así sucesivamente. De la planta 2 al centro 2 voy a enviar 9. De la planta 2 al centro 3 voy a enviar 8. De la planta 3 al centro 1 voy a enviar 10 y de la planta 3 al centro 2 voy a enviar 10. O sea que esto, básicamente, lo que me está diciendo es que ¿se acuerdan esas X11, X12 que escribí ahí que parecían jeroglíficos? Bueno, son los componentes de la solución óptima. O sea, de la planta 1 al centro 3 voy a enviar 2. ¿Sí? ¿Se ve? De la planta 1 al centro 4 voy a enviar 10. ¿Sí? Lo mismo vamos a hacer con este. Planta 2, centro 2 son 9. O sea, ahí ya sabes que el centro 4 no recibe más nada. Ya No cumplió recibe la más nada. demanda. Exactamente. Planta 2, centro 3 son 8. Planta 3 y centro 1 son 10. Y planta 3 y centro 2 es 1. Entonces, fíjense lo que pasa. Sí. Ahí lo vemos. Ahí lo vemos. Fíjense. 2 de estas que teníamos que embarcar van al centro 3 y las otras 10 van al centro 4. Estos 12 están cubiertos. ¿Sí? Las 17 que puedo entregar del centro 2 van 9 para el centro de distribución 2 y 8 para el centro de distribución 3. ¿Sí? Estas 17, check. ¿Sí? Las entregué todas.
Estas 11 van 10 para el centro de distribución 1 y una para el centro de distribución 2. Entregué las 11, ¿o no? ¿Sí? En cuanto a los centros de distribución, este centro de distribución recibe todo de este centro de distribución. Y tiene lógica, ¿por qué? Porque fíjense el costo, ¿sí? El costo es mucho más bajo que estos dos. O sea que, lógicamente, ¿sí? Lógicamente, este centro de distribución le van a entregar, esta planta le va a entregar este centro de distribución. Es como si tuviéramos, no sé, la planta para identidad de SINA y el centro de distribución acá en Capital. ¿Se entiende? Es muy barato llevarlo. Entonces, ¿por qué lo voy a mandar a Zárate? ¿Me siguen? ¿Sí? Porque ahora esto tiene un numerito, pero esto es, ¿se acuerdan de la Junín? No me acuerdo, La Barriga y, no sé, Chivilcoy, qué sé yo. ¿Sí? Las plantas. Y los centros de distribución, andás a ver, capaz que uno está acá en La Matanza y el otro está en Merlo. ¿Me siguen? Entonces, ¿cómo se entrecruza esa red? De hecho, esto lo hacíamos cuando lo hacíamos en Labs, íbamos a inventar, ¿sí? Plantas y centros de distribución en diferentes lugares del país, sacando el costo de cuánto se demanda darlo. Bueno, es un poco más divertido. No hay Labs. Pero lo que quiero que vean es eso, ¿sí? Que esta demanda está cubierta, esta demanda está cubierta, esta demanda está cubierta y esta demanda está cubierta. ¿Se ve? ¿Sí? Eso es lo que queremos generar con el método de transporte. La planta produce tanto y el centro de distribución puede recibir tanto. Bueno, ¿cómo los cruzo? ¿Sí? ¿Cuál es la manera más conveniente de generar, ¿sí? Esa distribución logística? Y ahora sí les cuento algo de experiencia laboral, digamos. Hubo un momento donde yo trabajaba en planificación logística con las heladeras de cervecería, ¿sí? Entonces, ¿qué era lo que hacíamos? Venían las heladeras afuera y nosotros las teníamos que repartir en todo el país, entre distribuidores y oficina de venta directa. En general, las ciudades más grandes del país tienen oficina de venta directa, Rosario, Córdoba, Mar del Plata, Neuquén, ¿sí? Demás. Y los distribuidores abarcan el resto del territorio del país. Quilmes tiene la red de distribuidores más grande del país, ¿sí? O sea, la birra llega a todos lados. No hay confiado. Parecía la red de distribución de Coca-Cola, si quieren, ¿sí? O sea, esas cosas que tenés en cualquier lugar del país, cosas. Una birra, una Coca-Cola o muchos, tenés en todos lados, ¿entiendes? Entonces, recuerdo que de un año para el otro pasamos de recibir 13.000 heladeras y tener que entregarlas en todo el país a recibir 81.000. Son heladeras, o sea, no son paquetes de muchos, ¿entiendes? O sea, de repente de un año para el otro, de una inversión que no era de 5 palos verdes, pasó a ser 50 la inversión. Porque el gobierno en ese momento no le dejaba girar todos los dividendos a la compañía y tenían que reinvertirlo acá en el país. Y nada, decidieron invertir en heladeras. ¿Y quién tenía la mala fortuna de estar trabajando en heladeras? ¿Qué va a hacer? Pero bueno, entonces, ¿qué era lo que pasaba? Nosotros, vamos y ponele, este es el país, ¿no? Ponele así. Ponele acá hasta Buenos Aires, ¿sí? Nosotros teníamos las heladeras, se fabricaban en Rosario, ¿sí? Y venían a un centro de distribución acá en Buenos Aires. ¿Sí? Particularmente Cirros, si alguien es de allá de zona sur, capaz que lo ubica, yendo para Mar del Plata, ¿sí? Por la ruta del Pato, la ruta del Pato está el centro industrial aplicado. Entonces, teníamos para almacenar una determinada cantidad de heladeras. Lo que pasa es que con la cantidad que venía, un embarque solo de un mes cuadruplicaba la capacidad que nosotros teníamos instalada en todo el centro de distribución. O sea, caía un barco con 4 veces las heladeras que teníamos, o sea, 4 veces la capacidad instalada del centro de distribución si estuviera vacío. ¿Se entiende? No había manera de poder hacer eso. Entonces, corrimos una simulación un poco similar a esta, un poco más grande, y lo que hicimos fue
enviar camiones vacíos a Rosario a cargar las heladeras y enviarlas directamente a los centros de distribución. ¿Entiendes? En vez de hacer que las heladeras de Rosario se junten con las que venían de afuera, porque las de Rosario eran las heladeras nacionales y las heladeras que venían importadas venían por el puerto de Buenos Aires. ¿Sí? Entonces no había manera de poner las dos cosas juntas. Entonces dejamos el depósito del centro de distribución para los embarques que venían de afuera y las heladeras que mandábamos de acá, mandábamos camiones vacíos a cargar a Rosario y después lo mandábamos a Neuquén. ¿Sí? Y así todo seguía siendo más barato que mandar las heladeras a Rosario del centro de distribución, pagar el almacenaje de otro centro de distribución gigante, porque es enorme la nave que hay ahí, y enviarlo al resto del país. ¿Sí? Y lo hicimos con esto, o con algo parecido. ¿Sí? Y bueno, al final es el objetivo que logramos, de enviar de 13.000 a 80.000, era el 800%, una locura. O sea, no... A las oficinas de venta directa dentro del presupuesto se les dio plata para que alquilen otro depósito solo para meter heladeras. Caos en el centro de Córdoba porque había 4 camiones nuestros de heladera descargando. Bueno, nada. Digo, anécdota aparte de lo que fue la locura de ese año, fue una locura, realmente. Digo, con esa movida sola de no hacer que las heladeras vengan de Rosario a Buenos Aires y de Buenos Aires volverlas a enviar, ahorramos 2 palos verdes. ¿Sí? Entonces, digo, después parece que esto no existe, digamos, está en la nube de contenidos que nunca van a usar en su puta vida, ¿sí? Pero les podría sorprender la cantidad de veces que van a tener casos a estos. Bueno, vamos a seguir. Justo me tocó laburar de esto, ¿no? Pero bueno, quizá el profesor de finanzas haya laburado de finanzas. ¿Qué sé yo? Bueno, a ver, como me preguntaba el compañero, de la planta 1 al centro 1, de la planta 2 al centro 2, que no envió nada, ¿por qué no lo estoy enviando? Y porque te convenía más. Porque es muy costoso, ¿sí? Porque me convenía más mandar acá. Entonces, ¿qué es esta columna de reduce cost? Y los costos que después te reducen. Sí, por mandar a las otras plantas y no a esa. Algo así. ¿Qué significaba reduce cost en las tablas de minimización de métodos simples? Los grupos que hicieron el ejercicio de minimización. ¿Cómo? Costo por unidad sería utilizada. ¿Cómo? Individualmente cada cosa. Claro. A ver, la lectura de esto es... Es como lo que te ahorras por cada embarque que no mandaste. Exactamente. Si yo tuviera que enviar por esta ruta una unidad, o sea, de la planta 1 al centro 1, tuviera que enviar una unidad, mi costo se vería aumentado en 100 pesos. ¿Sí? Lo mismo para el resto de las observaciones. Acá aumentaría 50, acá aumentaría 150, ¿sí? 50, 200 y 100. ¿Se entiende? ¿Sí? Eso es lo que quería decir el reduce cost. ¿Vamos? Bien. Si quisiéramos hacer un análisis de sensibilidad de toda esta cuestión, tendríamos que trabajar con el rango de optimalidad y el rango de feasibilidad. Es medio como rango de optimalidad y rango de viabilidad. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que nos va a decir esto? Nos va a tirar algo parecido, ¿sí?, a los allowable min y allowable max de la solución óptima de métodos simples. O sea, de la planta 1 al centro 1 me cuesta 500 mangos, ¿sí?, enviar un embarque. Pierdo por cada unidad que tenga que usar en esta ruta, ¿sí?, 100 pesos. Outbound quiere decir que no está en la solución óptima, ¿sí? Si dice basic, sí está en la solución óptima. Y acá, los allowable min y allowable max, lo que me están diciendo es hasta cuándo esta ruta sería o no conveniente. ¿Se entiende? O sea, a mí me sale 500 mangos enviar por esta ruta.
Pero si esa ruta bajara de 400 mangos, probablemente cambiaría la solución óptima. O sea, empezaría a ver esa ruta de transporte como una ruta más viable, ¿sí? Eso es lo que me muestra el rango de optimalidad, ¿sí? Y me va a hacer el mismo análisis para todas las rutas, ¿sí? Entonces, Sí. la cuarta figura negativo, Sí. lógicamente dependería, digamos, mucho sentido sería. Este negativo en realidad es un 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay manera de que yo envíe algo y me cueste y me paguen plata, ¿entiendes lo que digo? Salvo que esté mandando droga, qué sé yo. ¿Me siguen? O sea, no hay manera. Hay algunos de estos errorcitos, ¿sí? Este módulo tiene bastantes, pero sabiendo interpretarnos el problema. ¿Estamos? ¿Y lo que dice M? ¿Cómo? Lo que dice M. Los que dicen M son más infinitos. Claro, pero. Porque como esta ruta vos no la estás usando, te dice, mirá, aumentar el costo todo lo que quieras. ¿Sí? Que el peaje de la Richini te lo cobren $40.000. No importa, ¿sí? No la vas a elegir igual. Ese rango es el que no te sirve, digamos. Que están de 400 y más. Ah, ok. Esta lectura está asociada a que en realidad yo no estoy eligiendo esta ruta, ¿me siguen? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se entiende más o menos este cuadrito de la información que nos entrega? ¿Sí? Sí. Basic y Advanced lo que te dice es si esta ruta está en la solución óptima o no. ¿Sí? En el Basic sí está. Basic, a ver, nosotros esto lo vemos con WinUSB, pero tiene todo el basamento teórico matemático es de sistemas de ecuaciones lineales, ¿sí? Y particularmente lo que se dice es que cuando una ruta o cuando, por ejemplo, hacíamos en método simplex ingresar una variable, ¿sí? Y otra, por ejemplo, no, hacíamos un producto u otro producto no lo hacíamos, eso es lo que se dice en el método simplex es que ingresa a la base, ¿sí? La base es todas las variables que están integrando la solución. Entonces, el WinUSB lo que hace es referirse a ese lenguaje, ¿sí? Por eso dice Basic. Al decir Basic, lo que quiere decir es que está en la base de soluciones, ¿sí? Está en la solución óptima. Ese es el lenguaje que usa. Nosotros no lo vimos porque no lo vemos de esa manera, pero lo que quiere decir es eso. Bien. ¿Hasta acá estamos con este cuadrito? ¿Sí? Bien. Rango de viabilidad. ¿Sí? Y acá tenemos algo similar a lo que eran los shadow price de método simplex de los ejercicios de minimización. ¿Sí? Lo que hace es hacer un resumen, ¿sí? Hacer un resumen de hasta dónde esos shadow price son válidos. Por ejemplo, de la planta 1 tiene que entregar 12 unidades, ¿sí? Entonces, su shadow price es en realidad 0 acá, ¿sí? 0, 0 y 0. ¿Y entre qué valor y qué valor va a ser 0? Entre 12 y 20. ¿Qué cosa vamos a hacer? El shadow price, que sería, en nuestro caso, lo que aumentaría el costo, ¿sí? Por tener que enviar una unidad extra, ¿sí? El shadow price acá siempre es un aumento de costo. ¿Por qué? Porque en el caso de la planta es el costo por enviar una unidad extra y en el caso del centro de distribución es el costo por recibir una unidad extra. ¿Entiendes? ¿Sí? Bien. El centro 1, que recibe 10, ¿sí? Entre 1 y 10 el costo va a ser 500. Pero ¿qué le va a pasar? Si se mueve de ahí, puede llegar a cambiar, ¿sí? ¿Vamos ahí? Bueno, creo que no hay nada más. Veamos. A ver, ¿qué es lo que pasaría? Una última pregunta y pasamos a ver cosas de los TP, ¿sí? Porque hoy si no, no vamos a tener rato de consulta de los TP. ¿Qué es lo que pasaría si
el costo de la planta 1 del centro 1 valiera exactamente 400 mangos. ¿Qué cosa, perdón? Si este costo pasa de 500 a 400, ¿qué es lo que pasaría? ¿Qué pasa a 400? Tiene infinitas soluciones, ¿sí? Pasa lo mismo que cuando teníamos en el método simplex, ¿sí? Nos parábamos en los extremos. ¿Sí? ¿Podría volver a explicar el análisis? Sí. El rango de viabilidad de... ¿Dónde estamos? Acá, me perdí. El rango de viabilidad. El rango de viabilidad dice lo siguiente. Este Yahoo Price es lo que me aumentaría el costo por enviarlo. Una unidad extra al centro 1. ¿Sí? Este 800 es lo que me saldría de costo extra enviar una unidad al centro 2. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir esto? Este 1 y este 10. Que ese valor de Shadow Price se mantiene si el centro 2 recibe entre 1 y 10 unidades. Si recibe más o menos, este valor puede llegar a cambiar. ¿Sí? ¿Cuánto vale? No lo sabemos. ¿Sí? Pero esto es un análisis marginal. O sea, acá aumento 500 mangos por recibir una unidad extra, acá 800, acá 400 y acá 550. O sea que si yo le pidiera a WinUSD que acá fueran 13 y acá fueran 11, bueno, mi aumento del costo sería, ¿sí?, de 550. Porque yo estoy enviando, o sea, si yo acá tuviera que enviar 13, por ejemplo. Si hay con estrés no te varía nada porque está dentro del rango, ¿no? De 12 Claro. y 20. Si yo acá tuviera que enviar 13 unidades en vez de 12, ¿me siguen? ¿Sí? Enviaría 2 acá y 11 acá. Y acá recibo 11 en vez de 10. ¿Sí? ¿En cuánto aumentaría el costo? Bueno, aumentaría en una unidad recibida extra del centro 4. 550 pesos. ¿Sí? No tengo muy USB para correrlo, pero créanme que sería así. En vez de ser la solución óptima 20.200, sería 20.750. ¿Sí? ¿Me seguiste ahí? Bueno, esto es método de transporte. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos? Sí. Vale. Creo que hay un compañero de ustedes conectado en Teams. Si está del otro lado, da señales de vida. Bueno, los grupos que tienen que presentar, ¿sí?, se pueden ir preparando. Pasan las chicas que algunas se tienen que ir y después. Pero que pase. Ya suficientemente polémico fue el asunto de la gente quería rendir. Ahora es la cosa. No, porque la reunión es a las 12. A las 12 la que tener. ¿Cuánto tiempo? Por ahí el baño. Acá estoy, profe. Acá está, profe. Habló el de ti. Sí, no hay problema, porque pensé que iban a ser problemas. Profe. No, van a estar.